y llegas al punto en el que dices, escogí la carrera equivocada, esta vaina no es para mí. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a otro episodio de Contados Podcast. Hoy inaugurando este podcast con el momento de la vida en el que creería yo que más del 80% de los contadores ha pasado, y es decir, esta vaina no es para mí, definitivamente escogí la carrera equivocada. Y justo en estos días escuchaba a alguien que me decía, me encanta lo apasionada que eres por la profesión, espero que la vida no te quite esa pasión. Y yo, ok, es una persona que pues tiene mucho más años en esta carrera, pero realmente yo te puedo decir desde mi experiencia, vivo a hoy la parte de la carrera en donde estás inspirada, en donde estás apasionado, te gusta lo que haces y amas tu trabajo, pero también estuve en la parte oscura, en donde todo era tortuoso y llegué a sufrir colapso. Y de todo eso es lo que vamos a hablar en este especial del mes del contador. Y lo curioso es que hoy en Colombia tenemos y se está creando una comunidad contable que es disruptiva, ¿sí? Que está rompiendo los moldes y enseñándole al mundo que hay una manera diferente de vivir nuestra carrera, y es súper inspirador, pero también está el otro lado de la carrera en donde se quejan por el sueldo, en donde los clientes no se valoran, en donde el mercado está muy dañado, en donde no hay oportunidades. Y hoy quiero contarles que, bueno, yo también pasé por momentos complicados en este camino de nuestra bella profesión. Sin embargo, algo que sí podría decir que nunca he hecho es culpar a la carrera. Y es que no importa el momento crítico que estemos pasando, sea cierre, sea exógena, sea impuestos, cualquiera que sea para ti, hemos dicho cualquier cantidad de cosas en contra de la carrera. Pero a la final, cuando tú te detienes a pensar, ¿realmente es problema de la carrera? ¿O es porque tú escogiste clientes que no te pagan lo que te satisface? ¿O es porque aceptaste trabajo de más al que podías soportar? ¿O es porque no estás desarrollando bien la gestión del tiempo? ¿O es porque estás en un rol de la contaduría que no es el tuyo? Algunos están súper enfrascados en una empresa cumpliendo un horario y son almas libres que no les gusta cumplir horario, y la carrera te permite ser independiente, pero tú vives quejándote de la carrera estando allá encerrado sabiendo que hay otras oportunidades que no estás explotando. Entonces, podríamos iniciar esta conversación poniendo sobre la mesa, ¿estás seguro que todo lo malo que le estás cargando a la carrera es culpa de la contaduría? Esas eran las preguntas que a mí me confrontaban en los momentos críticos, en los momentos en que de verdad el trabajo era supremamente abrumador y estresante. Cuando llegaban esos puntos que yo te puedo decir que llevo, esto parece como si fuésemos alcohólicos anónimos y yo te estuviera diciendo, estoy limpia hace como un año. Desde hace año y medio más o menos, yo te puedo decir, disfruto mi trabajo con plenitud, amo lo que hago y la manera en la que decidí desarrollar mi profesión. Sin embargo, años atrás, pues tuve que pasar por un proceso de estar sujeta a horarios, estar sujeta a clientes que no me encantaban, que estresaban muchísimo. Y en esos momentos críticos yo me estresaba mucho, claramente, y lloraba mucho por lo que estaba sucediendo, por el momento caliente, pero yo sabía que no era culpa de la carrera, era culpa de que yo estaba en una empresa que estaba manejando mal toda su gestión, y pues yo era la responsable de poner la cara frente a los clientes, y todo eso era súper abrumador, pero a la final era cuestión de la empresa. Yo sabía que había una manera diferente de hacer las cosas y desde antes pues lo estaba planeando. Por eso del todo no le echaba la culpa a la carrera, porque es que yo veía personas que vivían de otros trabajos que me parecían más terribles y vivían súper felices y vivían una vida agradable, y era simplemente uno de los puntos claro, era que eran independientes. Entonces yo sabía que en ese punto en el que yo estaba de mi vida profesional no era el fin. Yo sabía que había otros caminos y que en ese momento estaba como en ese stop, en esa parada del bus, pero en el momento oportuno yo me iba a subir al bus e iba a pasar al otro camino. Personalmente, cuando yo entro en mi carrera profesional, el entorno de contadores con los que yo estaba era un 2% de contadores que hacían las cosas diferentes, que yo veía que disfrutaban su trabajo, y el resto de contadores que yo conocía abrumadísimos, enojados con lo que habían escogido. Incluso en algún momento me dijeron que no estudiara esta carrera, que yo era muy creativa, me acuerdo mucho, que yo era muy creativa para que me fuese a quemar en una carrera tan aburrida. Y bueno, aquí estamos
seguimos siendo creativos. Si ustedes me siguen en mis redes sociales, yo trato de explotar esa creatividad que de pronto no es la más top, pero siento que tengo, y no la dejé atrás por mi carrera. Al contrario, la fusioné. Y eso es lo que me ha permitido a hoy poder decir con toda tranquilidad que amo lo que hago. Porque decidí seguir esa pequeña lucecita que en medio de tantos contadores que conocía, solo un 2% era el que hacía las cosas diferentes. Pero yo dije, si ellos pudieron, yo también puedo, y voy a agregarle mi plus, porque cada uno de nosotros tiene un sello diferente. Yo pienso que hay clientes que necesitan a la persona que está detrás de esta pantalla o detrás de ese audífono escuchando este podcast, y no necesita a Juliana. Hay personas y hay clientes y hay empresas que necesitan a esa persona que está detrás de esta pantalla con las habilidades que esa persona tiene y no las que tiene otro referente que tal vez tú estás buscando. Ahí sí, como dice mi abuela, o sea, para cada tiesto hay su arepa. Y sobre todo en nuestra profesión el mercado es tan amplio que yo me atrevo a decir que hay clientes para todos los contadores. Uno de los momentos en los que yo pensé, dije, creo que esto no es para mí, lo estaba culpando por razones incorrectas. En el área en el que yo estaba trabajando, estaba apoyando en licitaciones. Yo era auxiliar contable, pero en el equipo de licitaciones. Y en ese momento para mí eso fue súper abrumador. Cometí ciertos errores que me hacían sentir muy incómoda, como perder contratos significativos y necesarios para la empresa. Y fue de las crisis más fuertes que yo he tenido, que yo no dormía, no disfrutaba para nada ir a la oficina. Lloraba mucho de los nervios y del susto de llegar a trabajar. O sea, fue horrible. Y en ese momento yo dije, Dios mío, ¿será que esto no es para mí? Yo no dije que era culpa de la carrera, sino que dije, ¿será que esto no es para mí? Pero claro, un contador realmente no hace licitaciones, ¿sí? Eso es una rama ni siquiera de la contaduría, es como de finanzas, de negocios. En ese momento todavía no tenía el canal de YouTube, todavía no tenía redes sociales. Cuando ya entré a redes sociales, una vez me senté a hacer un guión para hablar de las salidas o de los campos de acción que tiene nuestra profesión. Y ahí fue cuando empecé a investigar, y yo dije, juepucha, o sea, no solo los 2 contadores que yo conozco, el 2%, perdón, que yo conozco, hace cosas diferentes, sino que hay miles de oportunidades más que yo podría optar. Entonces, a mí no me gustan las licitaciones, pero yo puedo hacer otro tipo de cosas. Y al final, eso es lo que me llevó en cada trabajo que yo tenía, sabiendo que, listo, yo tengo que ser auxiliar contable por un momento, tengo que ser auxiliar contable, tengo que aprender esto, tengo que hacer ciertas cosas que no me gustan. Pero cuando yo salga de acá y ya me vaya a la independencia, este no es un servicio que yo quiero prestar. Y esto lo contaba en mis historias de Instagram justo en estos días, y es, si yo quiero prestar unos servicios y otros no, está permitido. Hagamos alianzas, entonces tú te unes con alguien que es duro en impuestos y tú te dedicas a la parte contable si es lo que te gusta, y pueden armar paquetes, o simplemente presta el servicio contable, o incluyes lo contable y cuando sean las declaraciones se la pasas a tu colega. Pero hay maneras de trabajar y de salir a flote sin que te amarres a que es que siento que no sé nada, porque créeme que con lo poco que tú sabes puedes ayudar al vecino de la tienda que necesita contabilidad. Si bien yo siempre lo he dicho, mi nicho o mi cliente ideal, mi buyer persona, no está enfocada en las multinacionales. Nunca, por más de que tuviese los conocimientos, las especializaciones, los diplomados, yo quisiera trabajar con multinacionales. Pero puede que otros sí lo aspiren y allá está la puerta abierta para que lleguen. Pero como te digo, hay un emprendedor que necesita el poco conocimiento, entre comillas, que tú dices que tienes. Hay una cara de nuestra carrera que no es mentira. Hay contadores que no les gusta lo que hacen, hay trabajos que son súper explotadores, hay honorarios que son muy malos para los contadores, pero yo te puedo decir que hay otra cara, en donde tú disfrutas lo que haces, en donde tienes calidad de vida, en donde pagan lo que tú definiste que vale tus servicios. No quiere decir que no haya momentos estresantes, pero cuando tú estás disfrutando lo que haces, no es igual a cuando estás haciendo algo que odias y aparte le sumas el estrés de alguna actividad que surja en esa operación. Si no estás satisfecho con el punto en el que estás ahorita, analiza bien si es que realmente necesitas pasar por ese proceso para formar cosas. Yo estoy súper clara que la época que pasé de trabajo muy fuerte, de estrés, de momentos incómodos profesionalmente, me hicieron desarrollar habilidades que hoy tengo y me permiten disfrutar de la independencia. ¿Como cuáles? Como la gestión del tiempo. Antes yo no era una persona que
organizara también mi agenda para cumplir como con horarios. Después de verme tan abrumada, yo dije, no, o sea, si no organizo el tiempo no voy a poder dar resultados o los resultados esperados. Así que me vi obligada, bajo presión, a estructurar una organización de tiempo que hoy me permite pues manejar mi independencia de una manera estructurada. Pero si yo no hubiese pasado tal vez por ese proceso de presión en donde dije, no, si sigo así no voy a explotar, no había desarrollado esa habilidad. Pero claro que también hay otra cara, y es que tú, como una persona autodidacta, decidas aprender a manejar tu tiempo sin entrar en una situación de presión. Ejemplo, si eres estudiante, empieza a implementar esa gestión del tiempo organizada en la universidad, de manera que cuando salgas no tengas que involucrarte en una presión innecesaria para aprender a desarrollar esa habilidad. En estos días estuve leyendo por encima un libro que se llama Las nuevas reglas de las empresas del futuro, y me gustaron 2 frases en donde mencionaban a los contadores que quiero leerles para ver su opinión en los comentarios. Entonces dice, el contador radical no espera que los problemas surjan, anticipa las necesidades de los clientes y brinda soluciones proactivas. Se convierte en un socio estratégico indispensable. Y justo esto era algo que hablábamos en mentorías. Para los que de pronto no me siguen en Instagram, en el mes de febrero estuvimos haciendo un paquete de mentorías para los colegas y les dábamos tips a los contadores y contadoras para que tuvieran ese plus adicional y no fueran solo el contador que lleva los registros, porque ahí no hay generación de valor, porque el cliente solo te va a ver como contador igual el que me saca plata para pagarle a la DIAN, contador igual el que está ya en el escritorio y solo me pide facturas y facturas y facturas. Necesitamos rebobinar un poco esa imagen que tenemos de nuestra carrera para empezar a generar valor, desde dar estrategias, desde anticipar las soluciones al cliente y no decirle ya cuando llegó la nueva obligación de la DIAN, por lo menos en ese tema ya que lo ponemos sobre la mesa. Generalmente la DIAN saca información o avisos con mucho tiempo antes de que ya vengan los vencimientos de X o Y nueva obligación, pero nosotros nos enteramos justo ya cuando va a llegar la obligación y ahí entra todo el estrés caótico. Si tuviéramos un hábito, por ejemplo, de leer 15 minutos diarios, que es el que les he recomendado varias veces por mis historias de Instagram, sería diferente porque en alguna de las lecturas que hagamos, sea en una página, sea en un grupo, sea en una comunidad, algo vamos a aprender, alguna alarma se nos va a generar y empezamos a escuchar de temas que se avecinan, pero pues tú ya vas relacionando y puedes empezar a investigar sobre eso y avisarle a tus clientes con anticipación que algo nuevo viene. Y no solo cuando ya no empezó a regir el calendario tributario para esa obligación. Así que ya para cerrar y recordando el nombre de este podcast y es Escogí la carrera incorrecta, yo te quiero invitar a que pienses por un momento si escogiste la carrera incorrecta o estás escogiendo la rama de la contaduría incorrecta. Yo me lo imagino como un árbol que tiene muchísimas ramas y tú puedes ser esa hormiguita que camina por esta rama o camina por esta o camina por esta, pero tienes que intentar salir de esa zona de confort que no te gusta. La vida es muy corta, yo escuché esa frase cliché por ahí, pero es muy real. La vida es muy corta para estar haciendo algo que no te gusta. Pasa tu proceso y avanza, que cada año, se lo dije a una de mis amigas contadoras, que cada año que vengamos a celebrar el Día del Contador, tú estés en un escalón más arriba y no en uno más abajo para bajarte del bus en el que te montaste cuando decidiste escoger la carrera. Miren, yo les quiero decir algo. Yo siento, no porque esté estudiando esta carrera, pero de verdad el contador tiene las herramientas que necesitan otros colegas. Ejemplo, si hablamos de un abogado, él sabe mucho de leyes, te puede defender, puede sacarte de la cárcel, entre muchas otras cosas que hacen los abogados, que en este momento tal vez estoy hablando lo más mínimo que ellos hacen, pero ellos no pueden o no saben cómo hacer su declaración, o ellos no pueden o no saben cómo hacer un presupuesto, o ellos no saben cómo implementar el orden contable en una empresa. Nosotros tenemos casi que la llave de la economía de las empresas en nuestras manos por medio de nuestras asesorías, por medio de nuestros conocimientos. Si hablamos de un chef, por ejemplo, ellos son expertos en degustar platos y hacer feliz nuestro paladar, pero al final necesitan un contador para ver cómo van a organizar esa empresa y no incurrir en sanciones.
Nosotros somos los que podemos ser financieros, podemos ser tributarios, podemos ser contables, podemos ser de la parte de nómina, podemos ser de la parte de cartera, podemos ser financieros, bueno, creo que ya lo dije, podemos ser de banca, podemos ser auditores, podemos ser revisores, podemos ser empresarios y exitosos porque tenemos todas las herramientas para que una empresa funcione. Entonces, ahí sí, como dice el llaverito que estamos vendiendo en contas.tt, tú puedes ser lo que quieras ser. Salte de ese cajón en donde te metieron en la universidad, salte de ese cajón en donde estás en esa oficina de 4 paredes y empieza a ver hacia afuera. Es cuestión de perspectiva. Si a ti te gusta la moda, ¿por qué entonces no sacas contenido para educar a las contadoras a que saquen su mejor potencial de moda? Si a ti te gustan solo las finanzas, pues enfócate en prestar tus servicios financieros, en sacar presupuestos, en aterrizar a las personas en inversiones, en compras de vivienda. Si a ti te apasiona el mundo de los impuestos, bueno, vete por esa línea, pero por favor que este mes del contador te ayude a dejarte esa espinita de haz cosas que ames. Y no culpes a la profesión cuando a veces es culpa tuya. Con esto cierro, yo te espero en los próximos capítulos. Vamos a tener 4 por este mes de marzo enfocados en estos temas. Vamos a hablar del burnout, vamos a hablar de habilidades blandas y vamos a hablar de estereotipos que también tiene nuestra carrera. Espero que te haya gustado este formato y recuerda que la única regla para que puedas seguir viendo los demás capítulos es que te suscribas, me sigas en todas mis redes sociales y me dejes un comentario contándome tu experiencia.